La multitud contenía la respiración mientras Esther Martínez, la joven abogada más prometedora de su generación, subía al estrado con paso firme. Su toga negra ondeaba con el viento y sus ojos, antes llenos de ternura infantil, ahora mostraban la fuerza de alguien que había enfrentado lo imposible. Era el día de su graduación en Harvard Law School, un momento que marcaba el triunfo de años de esfuerzo y sacrificio. Pero justo cuando iba a comenzar su discurso, algo la distrajo. En el fondo del auditorio, entre cientos de asistentes, un hombre de cabello entrecano y postura elegante la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Esther sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No podía ser. El pasado que había enterrado hace tantos años estaba allí, mirándola. Por un instante, toda su historia volvió a su mente como una avalancha imparable. El orfanato, la adopción inesperada, las burlas en la escuela, la lucha incansable por su lugar en el mundo, y la despedida que nunca debió haber ocurrido. El hombre misterioso dio un paso adelante. Esther supo que aquel momento cambiaría su vida para siempre. Años atrás, en un orfanato olvidado por el tiempo, una niña de 5 años con síndrome de Down coloreaba en silencio en el patio de juegos. Su nombre era Esther. Con su cuaderno de dibujos en el regazo, creaba escenas de algo que nunca había conocido. Una familia. Siempre dibujaba lo mismo. Una casa pequeña, una madre amorosa, un padre protector. Pero en cada imagen, había un espacio vacío. La directora del orfanato, Magdalena, suspiró mientras la observaba desde su oficina. Nadie la va a querer adoptar, murmuró para sí misma. Pero ese día, algo inesperado sucedió. Un hombre afroamericano de mediana edad cruzó la puerta principal. Su nombre era Héctor Martínez, un profesor universitario jubilado que buscaba darle un propósito a su vida. Tenemos niños brillantes, inteligentes, con grandes posibilidades de éxito, dijo la directora, con una sonrisa tensa, intentando guiarlo lejos del patio. Pero entonces, Héctor la vio. La pequeña Esther levantó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió a un extraño. Fue un instante, una conexión inexplicable. ¿Quién es ella?, preguntó Héctor, deteniéndose. La directora frunció el ceño. Es un caso especial, dijo, con voz de advertencia. Necesita atención médica, terapias, apoyo constante. Un hombre solo no podría hacerse cargo. Pero Héctor se arrodilló junto a la niña y miró su dibujo. ¿Quién falta aquí?, preguntó. Esther lo miró con curiosidad y luego, con manos temblorosas, le ofreció un crayón. Papá, susurró. Héctor tomó el crayón y completó el dibujo. Ese pequeño gesto cambió sus vidas para siempre. La adopción de Esther no fue sencilla. La burocracia, los prejuicios y la resistencia de Magdalena hicieron el proceso más difícil. Un hombre afroamericano adoptando a una niña con síndrome de Down no es lo ideal, murmuraban los evaluadores. Pero Héctor no se rindió. Presentó cartas de recomendación de la universidad donde había trabajado, hizo cursos sobre educación especial, demostró que tenía los recursos para darle una vida digna a Esther. Y, finalmente, lo logró. El día que la sacó del orfanato, Esther solo llevó consigo su cuaderno de dibujos y su muñeca de trapo. Ahora tienes un hogar, pequeña, le dijo Héctor, cargándola en brazos. La casa de Héctor era modesta, pero llena de amor. En una de las habitaciones, había preparado un pequeño estudio de arte. Aquí puedes dibujar todo lo que quieras, le dijo. Esther sonrió, abrazándolo con fuerza. Pero la sociedad no era tan acogedora. Cuando Héctor intentó inscribirla en una escuela regular, recibió miradas de desaprobación. Tenemos una escuela especial para niños como ella, sugirió la directora del colegio. Mi hija no es una niña como ella. Es Esther, respondió Héctor, sin titubear. Finalmente, la aceptaron. Pero la crueldad de los niños fue implacable. Miren a la niña rara, gritaban en el recreo. Esther, sin entender por qué la trataban así, se refugiaba en sus dibujos. Pero todo cambió cuando conoció a Fabio. Un niño nuevo, con acento extranjero y una mirada amable. Eres especial, pero de la mejor manera, le dijo un día. Desde entonces, fueron inseparables. Con el tiempo, Fabio y Esther crecieron juntos. Mientras otros la subestimaban, él veía su inteligencia, su capacidad de recordar cada palabra que leía, su talento para la lógica. Pero la envidia también crecía. Victoria, la niña más popular de la escuela,
Comenzó a atacarla con más fuerza. ¿Sabías que tu papá ni siquiera es tu papá de verdad? Solo te adoptó por lástima. Esas palabras destrozaron a Esther. Por primera vez, comenzó a dudar de su propio valor. A medida que crecía, demostró que su mente era brillante. Durante un simulacro de juicio en la escuela, dejó a todos sin palabras con su capacidad para argumentar y encontrar fallas en los testimonios. Tiene un talento natural para el derecho, dijo el juez invitado. Eso definió su futuro. Decidió estudiar abogacía. Pero entonces, Héctor cometió un error. Cuando Fabio comenzó a mostrar sentimientos por Esther, Héctor lo alejó. Ella no necesita distracciones, dijo. Tú no entiendes lo difícil que será su vida. Fabio, dolido, se marchó. Y Esther, sin saber la verdad, sintió que había perdido al único amigo que siempre creyó en ella. Los pasillos de Harvard resonaban con el eco de pasos decididos, entre ellos los de Esther Martínez, la joven que había desafiado todas las expectativas. Contra viento y marea, había conseguido una beca para estudiar Derecho en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Cada día en la facultad era una batalla, no solo contra el peso académico, sino contra los prejuicios de sus propios compañeros y profesores que, aunque nunca lo decían abiertamente, dudaban de sus capacidades. Sin embargo, Esther no tenía tiempo para inseguridades. Se convirtió en una de las estudiantes más destacadas de su generación. Su memoria excepcional, su capacidad para analizar detalles que otros pasaban por alto y su pasión por la justicia la hicieron sobresalir. Pronto, sus casos de estudio fueron mencionados en debates importantes, y su nombre comenzó a ser reconocido más allá de las aulas. Pero el precio del éxito no tardó en presentarse. A medida que avanzaba en su carrera, las llamadas a su padre se hicieron menos frecuentes. Lo que antes era una rutina, llamadas nocturnas para contarle sobre sus clases, sus nuevos amigos y sus triunfos, se convirtió en algo esporádico. Héctor, quien había sido su roca durante toda su vida, esperaba cada llamada con ansias, pero poco a poco comenzó a resignarse. «Estoy ocupada, papá», decía siempre ella, sin notar el silencio triste al otro lado del teléfono. «Lo entiendo, mi niña», respondía Héctor con una sonrisa que, aunque invisible para ella, no ocultaba la melancolía en su voz. La verdad era que Héctor no estaba bien. Su salud comenzó a deteriorarse en silencio. Los años de esfuerzo, las preocupaciones constantes, la soledad que se hacía más profunda cada día, todo le pasó factura. Pero nunca se lo mencionó a Esther. No quería ser una carga. Hasta que, un día, el inevitable golpeó la puerta. El teléfono de Esther sonó en medio de una reunión con socios importantes de un bufete de abogados en Nueva York. «Señorita Martínez, es una llamada urgente. Es sobre su padre». El mundo de Esther se detuvo. «¿Qué ocurrió?», preguntó, con el corazón latiéndole en la garganta. «Ha colapsado. Lo llevaron de urgencia al hospital. Su estado es crítico». Las palabras fueron como un puñal en el pecho. Sin pensarlo dos veces, tomó el primer vuelo de regreso a Boston. Durante todo el trayecto, su mente se llenó de recuerdos. Su padre ayudándola a leer, sentándose con ella a dibujar, defendiéndola del mundo cuando nadie más lo hacía. Se odiaba a sí misma por haberlo dejado solo. Al llegar al hospital, corrió a su habitación. Allí, entre las frías paredes y el sonido constante de los monitores, encontró a Héctor más frágil de lo que jamás lo había visto. Su cabello completamente blanco, su piel pálida y su respiración débil. Sobre la mesa de noche, encontró un cuaderno viejo y gastado. Lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. «Querida Esther, cada vez que te veo triunfar, siento que todo ha valido la pena. Pero me pregunto si alguna vez te detendrás lo suficiente para mirar atrás». Las lágrimas rodaron por su rostro. Se dio cuenta de que mientras ella avanzaba en su carrera, su padre había estado escribiéndole cartas que nunca envió. En cada página, Héctor expresaba su orgullo por ella, pero también su miedo a perderla, su deseo de compartir más momentos juntos, su lucha constante por no preocuparla. «¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo?», susurró Esther, con la voz rota. Héctor sonrió débilmente. «¿Por qué nunca quise detenerte, mi niña?». Los médicos fueron claros. Héctor necesitaba un trasplante de riñón. Sin él, su tiempo era limitado. «Voy a salvarte, papá», susurró Esther, con determinación en los ojos. Se ofreció como donante sin dudarlo. «Es riesgoso para ti», advirtieron los médicos.
Tu condición podría complicar la cirugía. No me importa, respondió ella. El arriesgo todo por mí. Ahora es mi turno. El día de la cirugía, Esther se sentó al lado de la cama de Héctor y tomó su mano. Siempre fuiste mi héroe, papá, dijo. Y siempre lo serás. Héctor la miró con lágrimas en los ojos y le susurró. Y tú siempre serás mi mayor orgullo. La operación fue un éxito. Sin embargo, la recuperación fue lenta y dolorosa. Durante semanas, padre e hija compartieron la misma habitación de hospital, enfrentando juntos la batalla por la salud. Fue en ese tiempo, entre conversaciones y risas suaves, donde recuperaron todo lo que el tiempo y la distancia les había quitado. Un día, mientras Esther hojeaba su cuaderno de dibujos de la infancia, Héctor le preguntó: ¿recuerdas a Fabio? Esther se quedó en silencio. Su corazón se encogió al escuchar ese nombre. Cuando despertó una mañana, notó una figura familiar en la habitación. Era Fabio. Había cambiado, pero su mirada seguía siendo la misma. Regresé porque nunca dejé de creer en ti, susurró él, con una sonrisa. Las emociones la golpearon como un torbellino. Por años, se había convencido de que lo había perdido para siempre. ¿Por qué volviste?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque tú eres la razón por la que nunca dejé de luchar por la justicia, respondió. ¿Y por qué nunca dejé de quererte? Las barreras que el tiempo había levantado entre ellos se rompieron en ese momento. Un año después, Esther estaba de pie en el altar, con un vestido blanco que reflejaba la luz del sol. Frente a ella, Fabio la miraba con un amor que había esperado toda una vida para expresar. Héctor, aún recuperándose, pero con una sonrisa de felicidad, tomó la mano de su hija y la entregó a Fabio. Siempre supe que encontrarías tu lugar, dijo. Pero la sorpresa no terminó ahí. En la recepción, Esther tomó el micrófono. Hoy no solo celebramos el amor, dijo, sino también un propósito más grande. El auditorio quedó en silencio. Voy a abrir la Fundación Héctor Martínez, dedicada a ayudar a niños con discapacidades a recibir educación y oportunidades justas. La ovación fue ensordecedora. Entre la multitud, Victoria, la antigua niña cruel que alguna vez la humilló, miró con incredulidad. Nunca imaginé que ella llegaría tan lejos, murmuró. Pero Esther no miraba atrás, solo miraba hacia adelante. Sabía que la mejor manera de honrar el amor de su padre era asegurarse de que su sacrificio no había sido en vano. Esa noche, mientras bailaba con Fabio bajo las estrellas, Héctor la observó desde su asiento, con lágrimas en los ojos. Porque por primera vez en mucho tiempo, supo que su hija estaba exactamente donde debía estar, y que todo el amor que le había dado, finalmente, le había sido devuelto de la mejor manera posible. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.